Bueno, ya estamos grabando, así que Pues bien. muy buenas tardes, días y buenas tardes a todos y a todas. Hoy para nosotros es un día pues especial por dos razones. Siempre el nacimiento de una editorial es algo especial. Es una divina locura que solamente algún kamikaze insensato como nosotros puede hacer. Y además del nacimiento de esta editorial es un bonito momento porque somos dos editoriales las que vamos a presentar a una tercera editorial. Mi nombre es Andrea Luca, soy psicóloga y psicoterapeuta y soy la directora de la editorial Sirena de los Vientos. Con nosotros está Ricardo Carretero, psiquiatra, psicoanalista junguiano y director de la editorial Traducciones Junguianas. Y presentamos ¿a qué editorial? Equinopsis. Ahora nos explicará de dónde viene el nombre. Y todo esto surgió porque presentando una bellísima obra de Ricardo Carretero, El alma poética de la psicología en el Ateneo de Madrid, se anunciaba ya la elaboración, la gestación de esta nueva editorial. Me pareció muy bonito que fuéramos dos editores los que estuviéramos presentando un libro de Ricardo, ella con el proyecto, y aquí estamos. Con los niños a la vista, con los preciosos libros. Verán ustedes que editar de esta manera hoy en día es un lujo, es el amor al libro como contenido y como continente, y es una aventura de vida, es una aventura de alma. Al final, como decía un encuadernador al que yo admiraba mucho, Señor, que algo de mí quede en el mundo de los vivos. Pues esperamos que en el mundo de los vivos queden estos fragmentos de alma, estos fragmentos de ilusión que vamos a presentar hoy. Hecha esta breve presentación, le voy a dar la palabra a mi querido compañero y amigo Ricardo Carretero para que él, a través de ese método mayéutico, socrático que utilizamos los psicólogos, vaya desentrañando esta vida interior de la editorial que hoy se presenta. Que nos hablen las autoras de cómo surgen las colecciones. Ellas dos pertenecen ha escrito cada una de ellas un libro de diferentes colecciones. Irán hablando de cómo se ha ido gestando el proyecto y cómo ha dado a luz para que hoy estemos en este bautizo. Cuando quieras, Ricardo. Bueno, aquí estamos dando la bienvenida a esta magnífica idea ya puesta en acto y en materia, como es Equinopsis, rareza editorial, realmente es una rareza, que en estos tiempos pues surja una colección de ensayo, pero sobre todo de poesía. Ha nacido al menos con ese empuje particular muy claro, ¿no? Y a mí me hace pensar, ¿no? Me hace pensar que estemos aquí personas tan aficionadas, somos editores, pero a la vez tremendamente aficionados a la poesía. Algo nos puede, ¿no? Y bueno, quizá la poesía sea una forma de acercarse a los pacientes, o sea una forma de recibir y de ser nutridos por los pacientes también, ¿no? Yo creo que algo de eso hay, de esa doble dirección y de esa cuestión insondable, indecible, que ocurre entre paciente y terapeuta y que incide en la vivencia personal de cada terapeuta después cuando se queda ya en el silencio de su propia vida, ¿no? Ahí es donde surgen, si ya surgieron antes de acercarse a la psicología, que también es posible que todo empezase por ahí y que ya la psicología fuera una elección poética en sí misma, ¿no? Tipo, vamos allá porque allí podemos desarrollar, descubrir y nutrir poesía. Y en efecto, para mí, sin duda, cuando veo estos libros anunciados, que ahora ya más que anunciados están ahí a buen recaudo, yo lo que pienso cuando me meto ahí es en el alimento, ¿no? Es decir, ¿qué me alimentará y qué longitudes de onda tan particulares que surgen en cada poeta, que son, es una cosa, es más característico que cualquier retrato. Es decir,
tú quieres captar la esencia de una persona, acude a su poética. Ahí es donde ves una longitud de onda que de otra manera sale más bien enmascarada, diría, ¿no? En la desnudez sale en forma poética, ¿no? Y bueno, me parece brillante y nutriente que nos salga una editorial que viene a completar otras inquietudes de aquí y además con voz propia y encima ampliando horizontes, ¿no? Transatlánticos, ¿no? Con Pola en Buenos Aires, eso ya es un lujo, ¿no? Como decir, yo ahora he pensado, ¿no?, en ver si cojo a alguien, no sé, en Nueva Zelanda, ¿no? Pero bueno, es verdad que tengo a alguien en Lima ahora, el codirector precisamente. O sea que es curioso todo esto, como intenta barrer algunas fronteras, ¿no? Y ayudar como con un vino soponto, ¿no? El encuentro humano, ¿no? Así que bienvenida a esta editorial, magnífica idea y magnífica factura, por otro lado, ¿vale? Así que adelante. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como dijo Andrea también, queríamos contarles un poco cómo surge el nombre de nuestra editorial, que se llama Equinopsis. No sé si saben que el Equinopsis es un cactus que tiene una floración, como casi todos los cactus, muy rara, muy extraña, ¿no? La floración además es nocturna, se abre de noche, dura una noche y después muere. Y particularmente en mi vida los cactus han aparecido desde muy chica, siempre me encantaron y siempre me encantó no solamente el hecho de que sus flores son muy bellas, sino que crecen en la adversidad, ¿no? Son como un símbolo de resistencia, con muy pocos recursos pueden hacer grandes cosas. Entonces, bueno, pensando en los nombres posibles para la editorial, surgió Equinopsis y surgió la idea de la rareza editorial, porque bueno, las dos somos escritoras, además de bueno, ahora estrenando nuestro oficio de editoras, y consideramos que las dos tenemos, además de que ya de por sí la poesía es rara, un poco como decía Ricardo, es raro editar poesía, nosotros también tenemos nuestras rarezas, nuestras hibridaciones, nuestras mezclas, ¿no? Que etimológicamente lo raro en realidad viene de ahí, ¿no? Lo poco denso, lo espaciado, lo poco frecuente, lo que en una curva aparece poco, ¿no? Entonces yo creo que bueno, esta mezcla entre psicología, lenguajes simbólicos, literatura, poesía, ensayo, todo una metáfora botánica que engloba nuestra colección, era una rareza, ¿no? Y buscamos también esto que dice Ricardo de borrar fronteras, ¿no? Entonces nuestros libros, para nosotros la poesía va siempre adelante, porque para nosotros es un género, para nosotras es un género madre que contamina todo. La poesía se mete en el ensayo, ¿no? Lo permea, lo modela, nuestros ensayos son muy poéticos. Bueno, Pola va a hablar del suyo, que es realmente quizás el más híbrido de todos los textos que tenemos. No se sabe si es un diario, si es un ensayo, si es poesía, qué es, ¿no? Es todo eso a la vez, son prosas, pero jugamos mucho también a desafiar las definiciones más canónicas de los géneros y a mezclar y a buscar estas flores que son, estas voces que son como flores nocturnas que se abren, ¿no? Y que nos regalan un jardín ahí donde sea que aparezcan, ¿no? Así que bueno, Polita les va a hablar mínimamente de las colecciones, ¿no? Y después vamos a pasar a leer un ratito. Qué difícil decir algo después de eso. Bueno, estaba justo mencionando la hibridación de nuestras colecciones. Nosotras actualmente tenemos dos colecciones, pero hay algo también en proceso que es la tercera colección, y la colección de poesía es un poco la colección madre de todas, porque para nosotras, quizás por desviación de oficio, todo es un subgénero de la poesía, ¿no? Pensamos todo como el diario es un subgénero de la poesía. Todo de alguna forma lo pensamos desde el ojo de la escritura poética. Entonces, la primera colección es Anémona. Anémona, que es un animal marino y también una flor. Y pensamos entonces en esa doble existencia, para pensar, por un lado, la dualidad. También todas las colecciones son flores, y son flores que tienen, ¿no?, ciertos atributos que de alguna manera nos permiten pensar en los géneros que condensan. Anemos es aire, y la poesía como un aire, como un viento.
Y creo que sin mucho más, sin mayor necesidad de explicación, porque como bien decías, hay una rareza que, que está expuesta, ¿no?, en el género poético por su propia marginalidad, ¿no?, por su propia manera de descentrarse a veces de los cánones. La otra colección es Ave del Paraíso, que es una colección que también contiene textos poéticos, pero contiene textos poéticos y no solo, ¿no? Hay como un trabajo con diarios de artista, con ensayos de poeta, ensayos de escritura, ¿no? Con quizás otras formas que no sean necesariamente diarios o ensayos, pero y que alternen, ¿no?, narrativa y poesía. Y todo eso es Ave del Paraíso, que también tiene esta dualidad, ¿no?, animal, ave y también flor, y un gesto, no sé si conocen la flor, a nosotras nos encanta, que es una especie de pájaro, ¿no?, como a punto de salir volando, pero con sus raíces en la tierra, ¿no? Es esa tensión que se ve en la figura de la flor. Y bueno, y hay una colección en proceso que es Rosa de Jericó, y es una colección de literatura y lenguajes simbólicos, que también es algo que sentimos que nos interesa personalmente, ¿no?, por nuestras trayectorias, y nuestros intereses particulares. Luego pueden googlearnos y conocernos un poco más, pero creo que ya todos quienes están aquí nos conocen, pero hay algo que sentimos que nos gustaría que estuviera en el mundo editorial y que quizás no lo encontramos todo junto en una misma casa, ¿no? Somos lectoras de literatura en conexión con lenguajes simbólicos y de poesía y de ensayo, y nos gustaría, ¿no?, nos gusta pensar eso. Así es. Bueno, y algo también sobre los colofones aparece ahí, ¿no? Los colofones son colofones que escribe Jimena, y son tránsitos del día en que el libro se terminó de editar. Me parece que eso también, ¿no?, es un rasgo que dice... De rareza total. Es un rasgo de invención, ¿no? Los paratextos son todos raros. Nuestros paratextos, ya Andrea les va a hablar de estos otros 3 libros, que no están los autores presentes, pero nuestros colofones, que no sé si saben que el colofón es una parte administrativa bastante aburrida del libro, que es cuando se pone, digamos, la fecha en la cual fue publicada. Bueno, nosotros no solo que le hicimos un dibujo al colofón, que tiene que ver con la estética de nuestra editorial, sino que además dijimos, bueno, en realidad lo interesante de la fecha es qué energías había ahí dando vueltas, esperando a dar a luz al libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de Rosana, que es nuestro primer libro, dice: este libro se imprimió en los días del león, cuando el sol inclinaba su paso hacia el oeste y Mercurio, de talones alados, retomaba su danza directa. Sevilla ardía y los empedrados se transformaban en espejos bajo la luz de agosto. Plutón, recién llegado a Acuario, inauguraba en 2025 un tiempo de maravillas extrañas. La relación de los astrólogos... Un poemita más. Absolutamente, y me parece destacable porque creo que la relación de los astrólogos y las astrólogas con la poesía es atávica, pero quizás no está tan expuesta como nos gustaría a nosotras como astrólogas y poetas. Entonces, es también, pensamos los libros desde muchas aristas. Otra es la parte visual, porque ambas somos amantes, bueno, de consumidoras de arte, digamos, y hay algo de un trabajo de artistas en sintonía con la editorial. Todas las tapas son obras de artistas cedidas, muchas veces pedidas, encargadas, diferentes, ¿no? Diferentes posibilidades. Sí, encargadas diferentes para posibilidades. cada libro. Sí, tal cual. Creo que eso, por ahora. Muy bien. Y hablamos de nuestro... Andrea, querida, ¿pasamos a leer? Sí, pero... ¿O vos, Ricardo, nos querés preguntar algunas cosas más? ¿O ustedes? No, quiero preguntar. Pues leer algún poema y yo creo que Ricardo debe de preguntar alguna cosa más. Por cosilla que ejemplo, tendrás ahí guardada bajo la manga. ¿cómo se te ocurrió la idea de formar todo este cúmulo de belleza? No, claro. Bueno, la idea que hablaba con Moni justo antes de llegar viene desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Después todo se dio para poder materializarla, pero básicamente yo creo que
un poco como suele pasar con algunas creaciones que surgen de una herida, ¿no? Bueno, mi herida era que soy poeta, soy escritora y me costaba un montón publicar. Me costaba muchísimo publicar porque se decía que mi voz era, digamos, no coincidía con el catálogo, que no era de la onda de la editorial a la que yo mandaba mi poesía, que, bueno, que ya encontraría mi poesía a su casa, que, no sé, a veces me hacían devoluciones más lindas, otras veces me ignoraban por completo, pero a mí publicar por primera vez, que mi primer libro fue Perdida, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, en función también de Porque estas estaba evoluciones, perdida. estaba perdida. Entonces es más Es muy difícil, ¿no? bueno. Que la encuentren, ¿no? A veces no nos publican Tardan en Tiene- encontrarnos. porque estamos un poco perdidos en cuanto a la definición de publicar en alguna editorial. Hay una ambivalencia ahí, Sí, muy poderosa, ¿no? Creemos que queremos publicar, pero no exactamente a toda costa. Tampoco nos van bien algunas longitudes de onda de las editoriales a la longitud de onda que nosotros queremos expresar, con lo cual acabamos formando una editorial para poder publicar lo que nosotros Es así. y desarrollarnos un poco. Sí, y aparte no necesariamente a quien escribe tiene por qué saber, ¿no? Porque yo creo que como autora, no necesariamente sabes cómo funciona el mundo editorial y quizás incluso no te interesa, y está bien que no te interese, pero nosotras también desde ese lugar decimos, bueno, como escritoras, ¿qué nos gustaría? Esa también esa historia también creo que de alguna forma configura totalmente. cómo está pensada la editorial, porque Sí, sí. la pensamos como personas que escriben y que soñaron y que buscaron algunos espacios. Hay una cosa, un matiz que creo que es muy importante y que merece la pena subrayar. Justamente por esa marginación, por esa falta de comprensión de la línea editorial más mercantilista, habéis creado unos libros con una inmensa dignidad. Es un formato muy digno, no se ha escatimado en la belleza del papel, en la belleza de las acuarelas iniciales, en la belleza del libro como tal, para que la casa, que aquí se convierte en palacios de aire y en palacios de agua, y en palacios que no son materiales y se hacen carne en nosotros y en cada lector. Y creo que justamente esa herida de intemperie nos ha hecho crear estos palacios de aire, ¿no? Qué lindo, qué hermoso. Sí. Sí, vino mucho de ahí, de la herida y de la necesidad de armar un espacio que alojara voces raras, rarezas, otras posibilidades, ¿no? Y también que nos alojara a nosotras como escritoras y que pudiera ofrecer algo al mundo, ¿no? Pero yo creo que es también un poco como decís vos, Ricardo, como bueno, uno se monta el propio espacio cuando... Sí, por otro lado, también en el Herida, que es de donde viene la parte tuya, digamos, respecto de la editorial, yo creo que hay ahí algo muy sorprendente, que es hacer de la herida un asunto poético. Es decir, no avergonzarse, sacar a relucir cualquier tema poéticamente, independientemente de lo que está de moda. Mucha poesía al uso, digamos, es como mírame y no me toques, ¿no? Es decir, como una distancia, una cierta envergadura distante, ¿no? De los campos elíseos, de cualquier imagen arcaica y lejana, ¿no? Y creo que por aquí va también la editorial, va mucho herida, y estas de aquí me parece a mí, por lo que he leído ya lo que estuviste ojeando. que estaba ojeando, pues una envergadura de decir, voy a mostrar lo que tenga que mostrar y lo hago poéticamente. No es un asunto de confesión, es un asunto de puesta en marcha desde dentro poéticamente lo que ocurre. Entonces ya no hay miedo a la herida, no hay miedo al amor, no hay miedo a nada, porque ya está categorizado desde el punto de vista poético, ¿no? Y esto es también no es fácil de colocar por ahí en ese sentido. Es el encontrar el gran tesoro de la vulnerabilidad. Sí. Totalmente. Sí. ¿Leen ustedes? Solita, ¿empezás? Comience, sí, como no. Bueno, el libro que no podría nunca terminar de agradecer que haya publicado
Equinopsis es Vuelta al Mundo. Y aprovecho para agradecer a Andrea otra vez, y a Ricardo y a Nieves, tanto amor para que estemos hoy acá. Es un libro que está reeditado porque fue editado en Argentina en 2023 y es parte de nuestra colección Abel Paraíso, porque tiene un añadido que es un diario de escritura. Es como un poco ese material, no lo voy a compartir hoy, pero les cuento por si les interesa, que tiene ese material solamente en esta edición. Se llama Vuelta al Mundo. Justo hablaba con Ezequiel, un colega escritor, que no sé si aquí se dice el juego de la noria, Vuelta al Mundo, sí, pero en Argentina sí. Y un poco juega con todas las acepciones y todo lo que puede venir a la cabeza, ¿no? Con esta expresión, y habla de mudanzas. Es un diario de mudanzas. Comencé a escribir este libro cuando me mudé a la casa que compré con mi compañero, y en algún punto advertí que no era un diario, era otra cosa, era un libro quizás de poesía, donde la poesía necesitaba una casa más grande que el verso. Entonces está escrito en prosa y está escrito en verso, y al avanzar en el proceso de escritura emergieron una serie de casas perdidas de la infancia, casas de otros tiempos, después de esa casa perdida fundacional, que fueron casas alquiladas, ¿no? Un poco eso. Igual es muy ambicioso querer explicar un libro de poesía, así que dejo de intentarlo. Voy a leer algunos poemas. Como les decía, está en prosa y en verso. También hay un juego con astrología. Entonces el primer poema se llama Natal, como la casa natal, ¿no? La S, voy a ponerme los lentes porque la presbicia. Natal. La S de tu columna se debe a tu Saturno. Esquivabas cosas, el futuro era levadizo. Te hiciste equilibrista, luna en Libra. Tu casa está en el fondo del mar, número 12. Estás llena de aire, un tiempo antiguo en que sabías volar. Después Saturno devoró tu espalda. ¿Qué es la Tierra? La Tierra es una cosa que se cava, donde poner un hueso. Y en tu carta no hay tierra, salvo un hombre con cabeza de toro, abrazado a Quirón. El departamento es blanco y brilla con la intensidad de un set fotográfico. Tomamos unas instantáneas y somos en ellos los aparecidos en las alturas, los que volaron después de arrancar el vellocino. El aire espeso deja ver cómo flotan partículas de polvo, vértigo, toda la casa, un ojo sin párpados cosidos por el sol, una serie de balcones prolijos, cuerpos asomándose en la tarde, brillos de agua, de manguera, conversaciones fuera de campo. Me gusta verlos, pero no que me miren. Necesito verlos. Una herida arroja luz propia. Ann Carson. ¿Es por eso que estás llena de luz? ¿Es por eso que la primera noche mis perros salieron a mirar la tormenta y sus ladridos sonaban como truenos en la boca de Dios? La mujer del local de cortinas dijo vestir la casa. Mi casa está desnuda y yo desnuda dentro de esta casa sin párpados, ¿qué soy? Me hacen falta cortinas para desvestirme. Así con todo. ¿Puede existir una casa si no hay fuego? ¿Cómo quemar cáscaras de naranja en los bordes de una jarra eléctrica? ¿Y el hervor? ¿Y la espera? ¿En qué pliegue del agua calentada 5 veces más rápido se va? ¿Qué haces? Enciendo fósforos. No tenemos hornallas. Lo sé. Lo que pasa cuando uno lee es que
pierde dimensión del tiempo, pero intentaré leer algunos más solamente. La de enfrente. A simple vista, una mujer morena detrás de sus macetas de lavanda. Pero todo en ella es misterio, más al atardecer. Se sienta frente al sol, las manos sobre un libro que no lee. Es la papisa del tarot marsellés. Cuando anochece, habla por teléfono de línea durante horas. ¿Qué clase de persona habla por teléfono de línea todavía? ¿Quién puede responder del otro lado? Te reís cuando te digo que habla con los muertos. Enterprise 2 de la zona futuro del Interama. No me daba la altura para subir. Me sacaron entrada para una vuelta al mundo perdida entre los árboles, un juego de peligrosidad baja. Al llegar al punto máximo de elevación, un pájaro inmenso me pasó tan cerca que pude ver su ojo escrutándome. Desde abajo, mis padres se veían pequeños ante el pájaro. Tengo pocos recuerdos tan nítidos como este en el que grito que por favor me bajen, que me bajen. Dicen que tuvieron que detener la máquina por mí, que no había ningún pájaro. Yo no recuerdo nada, salvo el ojo salvaje merodeando, cuerpo ladeado para verme de pies a cabeza. No voy a leerlos más. Muchas gracias por el silencio. Tuve 2 casas en mi infancia. La primera fue una premoldeada en caseros, con paredes que se movían en las tormentas. Recuerdo la textura del empapelado y el ruido de la puerta corrediza. Mis padres la vendieron a otra familia al mudarnos. Vi esa casa arrancarse de cuajo, las raíces colgando entre las cerámicas rotas, el espacio pequeñísimo que dejó. ¿Cómo eras de chica? Rara. ¿Cómo era ser una chica rara? Era estar siempre fuera de lugar. Y leo el último poema del libro. Día fuera del tiempo según el calendario maya. Chamán dijo, sabes cosas del viento. Conoces una parte que otros no. Las plantas en el patio levantaron las hojas, bailaron su amenazo, las puntas de mi pelo sopladas, suspendidas, mi casa como un marco, una medusa abriéndose en la tarde. Ululó el aire viejo de una niña que sabía nadar, un pino se cayó, cosas del viento. ¿Cuán lejos puedes ir en contra de lo que sos? Un temporal, sus restos, un animal que cruza la ventisca con la mirada absorta por la bruma. Las bestias enmudecen, la espesura también. Ya cruzaste las casas hasta el trópico, tus manos sobre el pasto, tus rodillas hundidas y después fue correr o soplar o como un pájaro que se salva del fuego. El futuro lo llevas en la espalda, adelante lo que vas a recordar. Gracias. Vamos, tanto silencio que hace también a la lectura de poesía. Ayuda mucho. Claro que sí. Han asistido pues, a una serie de ventanas abiertas a una interioridad geográfica. El espacio deja de ser espacio vivido para ser, como diría Bachelard, espacio sentido. Un espacio que se siente, un espacio que se recuerda y con cada recuerdo renace nuevamente el espacio, porque todo recordar es volver a crear. Después de este pórtico de Pola, la palabra Jimena. Bueno, también agradecerles mucho, ya después haré más agradecimientos, pero estoy muy emocionada porque de alguna manera Ricardo de Traducciones Jungianas es como un poco medio padrino de Quinopsis, y ni que hablar que Sirena de los Vientos y Andrea madrina total, así que aquí estoy leyendo entre estos 2 seres tan queridos que
han acompañado tanto. Bueno, mi libro se llama 9 días cayendo, y quizás amerita un poco una pequeña aclaración. La palabra es fea, no hay nada que aclarar, pero sobre su título es una frase que yo encontré en Los paraísos perdidos de Milton, de John Milton, que él decía que Lucifer, cuando cae del paraíso, en realidad tiene una caída lenta, está 9 días cayendo, ¿no? Y bueno, yo soy migrante, antes de venirme a vivir a España, mi último paseo por Buenos Aires, en una plaza donde yo solía pasear los domingos, me dejó este recuerdo que fue quedar hipnotizada viendo una pluma caer de un árbol muy lentamente. Después mi migración fue múltiple porque viví en Madrid, viví años en Roma, después me mudé a Sevilla. Entonces mi sensación era que yo estaba como esa pluma cayendo lentamente en este nuevo estado que es vivir en otro país o en otros países, incluso hablar otras lenguas, ¿no? Estar triste en otra lengua, ¿no? Estar contenta en otra lengua. Y toda la historia de mi familia, que por supuesto también mi padre es español, es migrante, mis abuelos italianos, mi abuela francesa. Entonces el libro habla un poco de eso y tiene un diálogo fuerte, digamos, con los paraísos perdidos de Milton. Así que les voy a leer la primera parte, que se llama Caída. Hacia la isla. En mi lengua privada, aislamiento significaba fuga hacia el refugio que construí en el living de mi infancia. Sillones verdes, piso de granito rojo, abrevadero de lava incandescente arrojada por un volcán que hacía erupción en el corazón de mi madre. La biblioteca cargada de libros y diccionarios sostenía también las horas del día mientras me encerraba con la ilusión de comprender el universo, la mecánica estelar, quiénes eran los hijos de Zeus y los hijos de los hijos de Zeus. Conservo las hojas prolijas que escribí en ese tiempo, abarrotadas de flechas y anotaciones, frases, nombres de ninfas y nereidas. Mi existencia cifrada en las cáscaras de nuez que acumulaba a un costado de la mesa, arcas, destinadas a protegerme para que alguien, parecido a Noé, reconociendo algún valor en mí, me ovillara un día en su interior y después del diluvio me ofreciera un arraigo. La muralla. Recuerdo la construcción del rey Offa, un cordón de piedras, la columna mineral de la antigua Bretaña. ¿Cómo saber si la levantó para defenderse o para mostrar su anhelo de soledad? Minucioso esfuerzo, interponer murallas, bloquear cada entrada, jurar sobre la roca, que para todo lo que quede fuera no habrá ojos. Me fui de Buenos Aires una mañana de septiembre. No te olvides de tomar agua, dijo mi madre. Apoyada en la escalera mecánica, el movimiento nos separaría, dejándola a ella en la tierra, para alzarme en vuelo hasta Madrid. Los escalones subieron, su figura se hizo pequeña. El desamparo suyo antes que el mío se abalanzaba sobre el océano. La pulsera que me regaló, 3 cruces pampas de plata envejecida, tintineaba al son de mi mano, que se agitaba como un parabrisas, tratando de remover un velo cada vez más brumoso entre nosotras. Comencé a vivir dentro de una prenda que ya no tenía mi medida. La arrastraba, tratando de acomodar los dobleces, elásticos apretados, un cierre que no llegaba hasta el final. Mi corazón repetía la imagen de una pluma que vi caer, mi último recuerdo en Buenos Aires, un descenso lento como el de Lucifer. 9 días cayendo, dijo Milton en su paraíso. Ahora en Madrid, las naranjas y las uvas relucen en destellos. Veredas anchas en las que hubiese deseado aprender a andar en bicicleta. Acá me muevo con una incomodidad llena de privilegios. Ya no sé si conservo el derecho a mi viejo dolor. Mayrit, y esta se la dedico a Madrid, esta ciudad estupenda en la que estamos hoy. Las flores del nogal me parecieron pequeñas. Respiraba la mansedumbre de los adoquines en el valle del Tajo, una hondura silenciosa, aireada, para vagar sin rumbo, perderse y caer dentro de la ciudad como en un cuenco de cuarzo. Macerarme con sus sonidos, la voz de mis abuelos españoles, el laúd y la gaita serrana, una librería de segunda mano, su dueño,
con voz de fumador, un almírez que retumbaba entre las hojas. Madrid, en lengua romance, se traduce matriz. Y el último. Camino por Madrid. Llevo dentro aquella perra que vagaba en la calle de mi infancia. Recorría la cuadra una y otra vez, olfateaba la línea recta, buscaba su pérdida en el cemento, enloquecida. Soy ese animal que escarba hasta desenterrar otra vida. Buenos Aires haciendo brillar el hueso de mi corazón. Con este poemario han asistido ustedes a la añoranza de un exilio exterior que lleva al encuentro interior. El exilio exterior, la añoranza, lleva al encuentro. Se encuentra en ella como quien se palpa en otra dimensión. Ella vive, ella se contempla, ella anida en sí misma y nos ayuda a habitar cada verso, a que se han sentido en alguno identificado, a que todos hemos pasado por esa ciudad que nos acoge y también a veces nos recoge. Gracias, Ada, por este bello poemario. Ricardo quiere que lea otro. ¿Viste? Ay, me encanta cuando te piden poemas porque te sentís un poco rockstar. En este ya estamos en Roma, ¿no? Que No, además bueno, pero bueno, ¿te ha gustado? todos me han gustado, todos los que he podido leer en el tiempo que he tenido. Y nosotros que hemos vivido en Roma los dos, ¿no? Sí, En Italia, había que leerlo. Absolutamente. Pero por otros motivos también, como se... Esto le da suspenso. La primera vez caminábamos por la orilla del Tíber. Me contaste de tu trabajo como corresponsal en 3 guerras. Fumabas, amasando el tabaco, con ojos atentos, el balanceo, las hebras dentro del papel se acomodaban, encendidas entre sí, como nuestros cuerpos. La primera combustión fue humo y luego llanto. Tu fragilidad, que dijeras, no sé del sufrimiento, y yo pensar entonces en la fuga de tu corazón, oxidándose como las sustancias cuando empiezan a arruinarse. La primera vez anduvimos por Trastevere. Me preguntaste por una estrella dibujada en mi hombro, y me dio vergüenza que estuviera allí sin explicación, no como los otros tatuajes, mis frases, los hilos de mi vida, una ciudad circular diseñada para no ingresar, para nunca encontrar un inicio. Tengo que reconocer que me toca mucho la fibra porque los 3 hemos ido por ese Trastevere, Lungotevere. El Lungotevere. El Lungotevere, para mí Roma fue la ciudad donde di mi primer salto también, sin nada. Luego volví como los pioneros del western, ¿no? con mujer, ganado y sueldo, pero los primeros meses, el primer año fue absolutamente terrible. Caminar por Roma, dejar que Roma te camine, perderte en esa nostalgia de no ser nadie y ser todo porque no te conoce nadie. Es una sensación de un vacío lleno, no sé si decir triste, si decir melancólico. Melancólico seguro. Hay una dulzura también. Sí. Hay una lágrima que se pierde y se mezcla con el agua del río. Sí. Hay un arco al lado del castelo de Sant'Angelo en los Puentes. Es también mi recuerdo, por tanto, aquel vive en Roma, ella vive en Roma, tú te nos has quedado en Buenos Aires, pero yo también vivo en Roma, y ahí nos tienes que comprender, Pola, que hay un nexo común que me encanta compartir con vosotros. El amor, ¿no? ¿Eh? Al revés, es el amor. Es el amor. Sí. También hay Tuve una casualidad. que irme a vivir otra vez para encontrarlo después al derecho. Sí, que es de la pandemia. ¿Has visto el título? No, ¿qué dice el título? La vuelta al mundo interior en 50 días. ¡Qué bueno! Sí, hay una sincronicidad Ah, total. vería. Ah. Bueno, habrán visto ustedes encima de la mesa que hay 3 libros. Yo simplemente voy a hacer una mínima lectura, una mínima introducción de cada uno, muy mínima, y voy a leer un poema para que ustedes sepan cuál es la pulsión de esta editorial.
cada instrumento que compone la sinfonía de esta bella obra, de esta partitura de las que están aquí las autoras. El primer libro es este. La editorial Equinopsis se inaugura con este precioso y alquímico poemario, donde el símbolo nos habla en las desconocidas lenguas de lo conocido, haciéndose imagen y palabra. El prólogo de Jimena Marcos, lleno de belleza y profundidad, es el pórtico de entrada a esta obra que nos toca por dentro, reverberando en la materia que somos, desde el agua original, aquí ya hecha verso y alma. Presento el contenido de esta obra en el océano de la materia, de Roxana Molinelli, leyendo el poema A veces las heridas, en la página 61. A veces las heridas son bocas insaciables, como el sol, que no elige el mandato de la luz, el devorar constante del fuego. Así será, hasta que tu sombra empiece a ser piel y tus ojos abandonen la línea recta del silencio, cansados de ver lo mismo. Abran vuelo, caigan, florezcan por todas partes. Y otra vez, semillas, sean vuelos tus encierros. El siguiente libro, Archipiélago, conjunto de islas unidas por lo que las separa, de Mariana Palomino. El conjunto de islas poéticas que forman este archipiélago son fotografías de un álbum de imágenes enmarcadas en la historia y vida, sobre las que se columpia el alma de la autora. Ella atraviesa lienzos para adentrarse en mundos, atraviesa espejos para adentrarse en otros paisajes, habita la página y su espesura acuática, tinta como islas de palabras. Así va surcando en el mar del silencio, donde cada poema es un corazón latiendo en la metáfora de su navegar y sus naufragios. Presentamos esta obra, Archipiélago, conjunto de islas unidas por lo que las separa, de Mariana Palomino, con la lectura del poema Desde el bote, en la página 43 de la obra. Desde el bote. Sin aire para perder, ni peces que ronden nuestros cuerpos, sin siquiera una luna diminuta como un lunar, estamos acá, en esta noche oscura de enero, compartiendo nuestras vidas. La marea se detuvo como un pensamiento o un recuerdo. Con el cuenco de las manos echamos agua al bote. La sal nos moja las piernas hasta que debajo de nosotros se abre el azul. Empezamos a nadar. Una ola crece, transparente, hasta la melena encapitada por el viento. Una manada de coces blancas se derrumba en sucesiva demolición hacia su propio borde. Ahí, donde habita el horizonte, crea un vacío. Ahí, donde habita el horizonte, ruge ahora la línea móvil de la rompiente. De nuevo, el mar profundo encuentra su piel, el ritmo de ser y deshacer su masa azul. Y así, vos y yo boyamos cada vez más lejos al naufragio. Y finalmente, esta obra, que pertenece a la colección Ave del Paraíso, Las cosas sutiles de Alain Tarel. Habiéndonos sumergido en este magma originario de las voces poéticas, damos ahora la bienvenida al ensayo con la obra Las cosas sutiles de Alain Tarel. Pero no es un ensayo donde el intelecto desarrolla su capacidad académica, sino sutiles barcas son los textos, navegando por nuestras íntimas preguntas, por nuestras obsesivas apariciones, por los ecos del mito y del misterio, donde el alma se escribe en poesía o en textos mitopoéticos, ensayísticos o desde ese estado híbrido que anuncia las fronteras, disolviéndolas entre el pensamiento pensado y el pensamiento que nos piensa. De esta obra, Las cosas sutiles, de Alain Tarel, leo el fragmento de la página 14.
El vínculo entre la realidad sensible y la physis también recuerda la relación que existe entre la realidad física de la literatura, las palabras vertidas en algún soporte, y el efecto poético o literario, que funciona como una propiedad emergente, relacional, dependiente del contexto, imposible de prever, transmitir o reproducir. Los efectos poéticos y literarios, sean cuales sean, constituyen la physis de la obra. Circulan en y gracias a las palabras, pero pueden operar en un plazo temporal dislocado de tiempo de lectura. El efecto poético se despliega, se desenvuelve. El lector, consciente o subconscientemente, rumia los posibles sentidos. El significante poético es tan complejo que hace signo con retraso. El signo que produce es mutante, semejante a un virus que evade al sistema inmune. Una vez iniciado, el proceso de significación podría no concluir nunca. Y con esta breve muestra, unida a la presentación de las obras poéticas de Jimena Marcos y Pola Gómez, damos la bienvenida y las gracias a este precioso y valiente proyecto editorial, Equinopsis. En la belleza, delicadeza y elegancia de sus ediciones se siente el amor por el libro como ente vivo, territorio donde el símbolo reverbera en el calidoscopio vital de cada autor. Juego de cristales en movimiento, donde la magia y el color de las palabras alumbran espacios sentidos, recordados, imaginados en el trasluz del sueño. Allí es donde la voz del poeta ilumina el alma, que se escribe añorándose a sí misma y resuena en cada uno de nosotros, haciéndonos sentir su nostalgia y su caricia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y compañía, y ahora, si lo desean, pueden adquirir en la caja algún libro para que lo firmen las autoras y tener no solamente el recuerdo de un libro, lo que él contiene, lo que él nos dice, lo que él nos ilumina, sino también participar en la ilusión de quien se mete en una aventura generosa, una entrega de alma, una donación de ser y de sentido, como es una editorial y una editorial de poesía. Muchas gracias. Antes de que se vayan, quisiera dar unos agradecimientos, que ya dije un poco que, bueno, nada, a Ricardo y a Moni, que se vinieron de Mallorca solo para visitar Madrid, pero sobre todo para venir a acompañarme en este acto, que me parece de una generosidad y de una amorosidad enorme. Ricardo también me ha acompañado mucho en la creación de la editorial, hemos tenido charlas, me ha compartido pensamientos, datos, eso. A todos ustedes por estar acá, a la librería, Centro de Arte Moderno que nos dio el espacio, a Nieves, un ser generosísimo que también nos acompañó muchísimo en toda esta travesía, a Andrea, que bueno, la verdad, ella, yo creo que Equinopsis no existiría sin ella me compartió absolutamente todos los datos de su editorial, con quién imprimía, con quién hacía, con quién no hacía, con quién iba, con quién no iba, me sigue pasando, es de una generosidad que yo creo que se encuentra poco, o yo al menos no me la he encontrado tanto, y cuando la encuentro la valoro muchísimo. Así que bueno, gracias. Y vieron el trabajo que hizo con cada uno de los libros y las veces que le cambiamos lo que tenía que hacer. Así que cuando digo que son mi padrino y mi madrina, lo digo de verdad. Y bueno, a Polita, que ha venido de Argentina para acompañar un mes muy intenso de trabajo acá en lo que fue la activación del catálogo de Equinopsis, porque a mí me costaba muchísimo hacerlo sola, me daba mucha vergüenza, no sabía cómo hacerlo, y ella me ayudó muchísimo. Así que gracias a todos. Bueno, En un mundo tan competitivo y tan mercantil, que no haya competencia, sino compartir esencia, me parece que es para felicitarnos a todos en conjunto. Disfrutamos mucho los unos de los otros, nos compartimos en lo que somos y en lo que hacemos, y qué mejor tránsito que caminar con otros. Muchas gracias.